Ah, Sega, Sega, Sega. Esa compañía que se atrevió a desafiar a los titanes, aunque perdió muchas batallas, dejó recuerdos imborrables. Hello, mis GGers. Hoy en GG Plus Stream viajaremos a los gloriosos años 90 para recordar a una consola portátil que fue adelantada a su tiempo, que quiso comerse al Game Boy, pero terminó quedándose sin pilas. Así es, mis GGers, hablamos de la legendaria consola Sega Game Gear, la portátil a color que encendió nuestros sueños y drenó nuestras baterías en tiempo récord. La historia comienza en 1989, en plena guerra de consolas. Sega venía de triunfar con su Sega Genesis, también conocida como Mega Drive en Japón, y pensó: si podemos ganarle a Nintendo en la tele, también podemos hacerlo en la calle. Y fue así como nació la idea de crear una consola portátil poderosa, con gráficos en color y sonido estéreo. Una mini consola que humillaría al Game Boy monocromático de Nintendo. El Game Gear fue un derivado directo del Master System. Básicamente era un Master System miniaturizado y con pantalla LCD. Y eso significaba algo poderoso. Podía correr versiones casi idénticas de los juegos de consola de sobremesa. Sega la bautizó como Game Gear porque sonaba moderno, sonaba cool, se escuchaba poderoso. Y bueno, también porque Game Boy ya estaba ocupado por Nintendo. El lanzamiento se dio en Japón el 6 de octubre de 1990 y en América del Norte el 6 de abril de 1991. En su presentación, Sega prometía una experiencia portátil con colores vibrantes, gráficos detallados y una pantalla retroiluminada, algo impensable para la época. Y claro, los niños de los 90 quedaron hipnotizados. Una consola portátil a color y luz. El sueño de todo niño de aquellos días, hecho realidad. ¡Wow! Pero había un pequeño, gran detalle. Así es, mis GGers. Requería 6 pilas AA que duraban entre 3 y 5 horas. Pese a eso, el Game Gear tuvo su momento de brillo y gloria. Su diseño era ergonómico, moderno y tenía una pantalla a color brillante que hacía ver al Game Boy como una reliquia prehistórica. Entre sus juegos más populares estaban, obviamente, Sonic, la mascota de Sega, corriendo a toda velocidad; Columns, su propio Tetris pero con gemas; Shinobi, OutRun, Wonder Boy y hasta un Mortal Kombat en una pantalla diminuta pero impresionante para la época. Muchos de estos títulos eran adaptaciones de sus hermanos mayores en consola, pero conservaban la esencia arcade que definía y caracterizaba a Sega. Y aquí viene una joya curiosa. Sega incluso lanzó un TV Tuner, un accesorio que convertía tu Game Gear en una mini televisión portátil. Sí, antes de Netflix, antes de YouTube, tú podías ver las caricaturas con una antenita incluida en tu Game Gear, como todo un hacker del futuro. Durante los primeros años, la Game Gear vendió bien, alrededor de 10 millones de unidades en todo el mundo. Pero frente al coloso Game Boy que superó los 118 millones de unidades vendidas, el Game Gear se quedó bastante corto. Y aunque Sega nunca lo admitió, el Game Gear fue su consola portátil más exitosa. A mediados de los 90, el brillo comenzó a apagarse. Literalmente, el Game Boy, pese a su pantalla sin color, era más barato, más ligero y sobre todo, no se comía las pilas como un monstruo energético. Mientras el Game Boy de Nintendo ofrecía hasta 15 horas de juego con solamente 4 baterías AA, el Game Gear apenas alcanzaba en promedio 3 horas con 6 pilas. Su tamaño era considerablemente mayor, lo que la hacía menos práctica para llevar en el bolsillo, y aunque el color era un avance técnico,
también era una fuente constante de reflejos, consumo energético y sobrecalentamiento. Sega intentó revivir el interés con nuevas versiones como el Game Gear Majesco, que era más barata, y lanzamientos de franquicias populares, pero ya era tarde. Nintendo respondió a los impactos con Game Boy Pocket, luego con Game Boy Color, y mientras tanto, Sega se dispersaba y enfocaba su atención en el desarrollo de otras consolas como el Sega Saturn y más tarde el Dreamcast. Comenzó a surgir un nuevo punto en contra del Game Gear. El catálogo de juegos disponibles empezó a sufrir. Muchos juegos eran simples copias del Master System, con poca o cero innovación, y en algunos casos menos calidad gráfica que el original. Por todos estos motivos que se fueron acumulando como piedritas en un zapato, Sega ordenó detener la producción oficialmente en 1997, marcando así el fin de una era. El último juego comercialmente lanzado fue The Lost World Jurassic Park ese mismo año. Y fue así como se acabó la historia de la majestuosa Game Gear. Se acabó igual de rápido que sus 6 pilas AA que utilizaba. Así, la consola quedó relegada a los estantes de coleccionistas y a los recuerdos pixeleados de quienes alguna vez la sostuvieron entre sus manos y se divirtieron esas mágicas 3 horas que daban sus pilas. Fue una consola adelantada a su tiempo, que soñó con derrocar a Nintendo, pero murió por exceso de ambición, tamaño y consumo energético. Hoy, al mirar atrás, la Game Gear es un símbolo de los 90. Los coleccionistas la veneran, los gamers retro la recuerdan con cariño. Se siente como ese experimento brillante que nunca encontró su lugar y se adelantó a su época. Pero también hay que reconocer que fue víctima de sus propias decisiones en un mundo que premiaba la simplicidad y la eficiencia, pero donde Sega apostó por una revolución tecnológica, costosa y que no era para todo el público. Aún así, en 2020, Sega nos dio una sorpresa y lanzó la Game Gear Micro, una versión miniatura con apenas 4 juegos por consola. Era tan, pero tan pequeña que tenías que comprarte una lupa especial para jugar cómodamente. Fue un homenaje adorable, pero también una broma muy práctica sobre lo diminuto que se ha vuelto todo. El Sega Game Gear fue la prueba de que el futuro puede llegar demasiado pronto. Fue poderosa, fue ambiciosa, fue colorida. Y aunque perdió la guerra contra Nintendo, ganó algo más importante: nuestro cariño y recuerdo eterno. Así que mis queridos Gigers, si alguna vez encuentran una Game Gear en un bazar o mercado retro, tómenla y admírenla con respeto. Dale nuevas pilas, enciéndela una vez más. Y recuerda que así se veía el futuro cuando aún soñábamos en 8 bits. Si te gustó este viaje por la historia de Sega y su consola más colorida, deja tu like, suscríbete al canal y dale click a la campanita. Comenta qué juego recuerdas de la Game Gear, porque aquí en GG Plus Extreme la nostalgia no se apaga, solo se recarga. Yo soy Charlie Espiga y nos vemos en el próximo nivel, mis Gigers, y no olviden hacer de su vida un good game. ¡Adiós!